Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el verso 10, que es una de las joyas de la Biblia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendice tu palabra, mi Dios, te lo pido de todo corazón en el nombre de Cristo. Quita cualquier, Señor, obstáculo que esté interponiéndose para que podamos comunicar tu palabra con libertad. Quita cualquier obstáculo que impida que tu palabra llegue a los corazones. Y pedimos que tu palabra sea efectiva en la vida de nosotros y que podamos aprender a vivir mucho mejor para ti, Señor, gozando de las bendiciones de tu palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El sacrificio de Jesús es mi garantía. ¿Recuerda lo que hablamos? Hablamos el domingo pasado de varias cosas. Dijimos primero que el pasaje es un cántico de alabanza, porque hablaba de nos gloriamos, y se repite nos gloriamos 3 veces en un pasaje tan pequeño. Es cántico de alabanza a Dios. Nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos en las tribulaciones y también nos gloriamos en Dios. Hablamos de que tenemos relación permanente con Él. Nuestra relación permanente abarca el pasado y muchos de nosotros estábamos oprimidos y estábamos prisioneros todavía de un pasado que Jesús ya había olvidado, recuerda, y usted y yo no tenemos que olvidar, no tenemos que recordar el pasado para estarle pidiendo a Dios nuevamente perdón, porque ya nuestros pecados fueron tirados al fondo del mar, dice la Biblia. Ojalá que usted recuerde su pasado solamente para decir, no vuelvo atrás y voy hacia adelante. El pasado está perdonado, pero dijimos también que el presente, hermano, era un presente de bendición y de esperanza, y que usted en esta tierra debe principiar a gozar la vida eterna, las bendiciones de Dios que siempre está con usted. Hablamos también de que el futuro es un futuro de esperanza, y dijimos que la palabra de Dios en Tito 2:13 nos dice la esperanza bienaventurada, porque Cristo va a venir por su iglesia. Esa es la relación permanente que el Señor nos da. Dijimos también como recordatorio y como recomendación que ninguno de nosotros tiene que estarle pidiendo perdón a Dios de pecados pasados que ya le pedimos, porque una vez pido perdón yo y una vez me perdona, y el Señor no quiere que se lo esté recordando. Libre de mi pasado, gloria al Señor por eso. Y al hablar de esa relación permanente, hablamos también de solución renovante, que el Señor va mejorando nuestras soluciones, que el Señor va mejorando hasta buscarnos, dándonos una madurez espiritual y hacernos crecer. Y dijimos que el Señor no solamente nos da paz del pasado, bendición en el presente y esperanza en el futuro, sino que ahora va a trabajar con nosotros a través de los problemas, ¿de acuerdo? Dijimos que el Señor permite tribulaciones y problemas a nuestra vida, y hoy lo estoy pasando y lo estoy experimentando. Tribulación a nuestra vida, pero no es para hundirnos. La tribulación Él la permite en mi vida para que yo aprenda a desarrollar paciencia. Dijimos que cuando vienen los problemas no son para hundirnos, los problemas no son para destruirnos, sino para mostrar el poder de Dios, porque Él tiene poder, y para que yo madure en mi fe. Y entonces dijimos que el Señor lo que hace es permitir los problemas para que el problema engendre paciencia. Y cuando yo tengo paciencia, yo principio a esperar en el Señor, esperar el tiempo de Dios, no cuando yo quiero, porque yo quiero que el Señor me conteste hoy. Yo quiero que el Señor hoy me resuelva el problema, que hoy haga lo que yo quiero, porque mañana ya es muy tarde para mí. Dios dice, vas a desarrollar paciencia. Y dijimos que cuando el Señor me desarrolla paciencia, entonces llega la prueba. La prueba en la palabra enfatizamos mucho que era carácter.
que el Señor desarrolla nuestro carácter, que el Señor principia a formarme a mí mi verdadero carácter cristiano. Y hermanos, si no hay problemas en su vida, usted no va a formar carácter cristiano, recuérdelo. Porque como nunca tiene problemas, siempre está acostumbrado a todo así. Cuando vienen los problemas, viene el gran golpe, nos apartamos del Señor, renegamos contra Dios y caemos hasta en pecados para pelear con Dios. El Señor permite los problemas para que venga paciencia, y cuando viene paciencia, principia a madurar mi carácter. Y el Señor nos pasa un examen a ver si ganamos el examen. Luego esa prueba, ese carácter va a engendrar esperanza, dijimos ahí el domingo, ¿verdad? Y esa esperanza es creerle a Dios y esperar en Dios que Él conteste y que Él tome en sus manos nuestras necesidades. Hasta ahí hablamos el domingo pasado. Hablamos de que el sacrificio de Jesús es mi garantía, primero, de relación permanente, pasado, presente y futuro en las manos del Señor. Segundo, de solución renovante. Él va a mejorar nuestros problemas, va a solucionarnos, pero va a enseñarnos. Y finalizamos diciendo que nuestros problemas, hermanos, tienen solución y que nuestros problemas tienen enseñanza. Dos cosas. Ahora entremos al tercer punto. Hablemos que nuestra relación o que el sacrificio de Jesús es mi garantía de bendición consistente. Oiga, quiero enfatizar esto. Es bendición consistente. No es bendición que hoy me da el Señor y que me la quita porque se enojó conmigo. Es bendición que va a permanecer. Es una bendición que Dios me quiere dar, que no va a variar, porque Dios no es variable como usted y como yo. Hoy estoy yo de amores con usted y mañana estoy dándole la puñalada. Así somos, hermanos. Pero el Señor es un Dios que, a pesar de lo traidor, a pesar de lo humano que estoy fracasando, el Señor siempre permanece conmigo sin variar, porque es un Dios invariable que me ama a pesar de todos mis defectos. Esa es la bendición consistente del Señor. Hermanos, cuando hablamos del SIDA, yo he estado pasando esta semana, lo compartí con unos hermanos. Cuando hablamos del SIDA, en muchas ocasiones nosotros decimos, bueno, yo no tengo problema del SIDA. Aunque el SIDA es una enfermedad incurable, que si alguno de nosotros nos da, nos morimos porque no hay solución. Muchos de nosotros decimos, bueno, mientras yo viva una vida de santidad, mientras yo viva una vida de abstenerme de problemas sexuales hasta casarme, yo no voy a tener ningún problema, porque la enfermedad viene por el pecado. Pero alguien de ustedes me puede decir, bueno, pero es que también puede venir por un descuido. Es cierto, entonces voy a tener un poquito de cuidado con las jeringas, cuidado con una transfusión de sangre, pero es muy remoto. Va donde el dentista, cuídese con quién va. Pero al final de cuentas, muchos de nosotros no tenemos mucha pena con el SIDA. Pero ¿se ha puesto usted alguna vez a pensar, ¿y si me da cáncer? ¿No lo ha pensado usted? Ay, hermanos, yo quiero confesarles a ustedes, esta semana yo tuve una lucha, como que el diablo me está atacando de muchas maneras. Y tuve una lucha y principié a tener un dolor aquí tremendo, aquí adentro. Yo no sé si es el esófago, no sé si es aquí adentro. Y era un dolor terrible, pero bien duro. ¿Y saben cuál fue mi primera inquietud? ¿Y si es cáncer? Y dije, bueno, tengo tantos amigos médicos aquí en la iglesia, qué bueno sería que tus amigos me llevaran y me hicieran un chequeo a tiempo, hombre. Y si es cáncer, ¿no se ha dado cuenta que cuando el médico le dice a uno, el Alex Walter le dice a uno, usted tiene cáncer, 1 mes de vida nos dan de una vez? Ya cuando nos descubren el cáncer ya nos matan, y nos matan más del susto que del cáncer. Hermanos, qué tremendo. Yo estaba diciendo, bueno, le voy a hablar a mis amigos médicos de aquí de la iglesia que me hagan mi chequeo a ver si no tengo cáncer. Y después principié, hermanos, esta semana, y de alguna manera como que Dios me habló. Dijo, bueno, ¿y si tengo cáncer qué? De todos modos mi vida es de Jesús. Yo le voy a servir a mi Señor, y si el Señor quiere matarme en el tiempo de Dios, no 1 minuto más ni 1 minuto menos, Él me va a quitar la vida, y Él me la va a quitar de la forma que Él quiera. Yo puedo morir en este momento como era mi sueño, de un ataque al corazón predicando y que todos se levanten y todos llorando me lleven corriendo. Se murió el hermano pastor y que nadie se va comiendo, unos 3, 4 se van riendo de la alegría que ya me morí. Y aquí está, ¡ala, qué emocionante! Bueno, está bien. Ese es mi sueño, morirme de un ataque al corazón predicando.
¿y si al Señor se le ocurre matarme de cáncer, hermanos? ¿Y si al Señor se le ocurre matarme de un balazo? El Señor tiene libertad de hacerlo. ¿Y sabe cuál es la reacción de muchos? Hermanos, muchos de nosotros cuando pasamos por alguna situación de esta, por ejemplo, una esposa principia a decir, no es justo, yo no puedo imaginarme vivir sin mi esposo, ¿cómo es que Dios me permite a mí esto? ¿Por qué a mí, Señor? Y principiamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué tiene usted para que no le pasen los problemas a usted? ¿Quién es usted para que tenga una coraza de que usted no esté expuesto a los problemas de esta vida? Y muchos de nosotros principiamos a decirle al Señor, es que no es justo, ¿por qué a mí? Hermanos, yo quiero decirles que los problemas no los pasamos solos. Nosotros nos alejamos, nos ahuyentamos. Cuando principiamos a tener problemas y presiones, yo principio a sentirme que yo quiero hacer cómo resolver los problemas. No, hombre, es para que el Señor me está dando paciencia para que aprenda a depender de Él. Pero hermanos, el Señor Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra sufriendo, Él sí pasó solo los problemas. El Señor Jesús, hermano, fue golpeado, fue ridiculizado, fue escupido y hasta crucificado por sus pecados y por los míos. Jesús pudo haber llamado a los ángeles y decirles que vinieran y que destruyeran a todos sus enemigos, pero se abstuvo de hacerlo. Jesús fue abandonado por sus amigos, sus amigos, y aún por su Padre. No era justo, hermanos, no era justo para Jesús venir a morir, pero no siendo justo, Jesús se dejó colgar en una cruz, recibió la maldición porque maldito el que es colgado en una cruz por usted y por mí, hermanos. Pero oiga, cuando Cristo murió y resucitó, Jesucristo es mi garantía, porque Jesucristo me garantiza, hermanos. Por lo menos quiero decirles 3 cosas esta mañana, que Él va a estar con nosotros siempre. Él experimentó la soledad. Él no va a querer que usted y yo andemos solos. Él va a estar con nosotros en los peores momentos para que nunca nos sintamos solos. Segundo, Él promete que no va a permitir que vengan pruebas y tentaciones más grandes de las que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. No vendrá prueba mayor de la que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y tercero, el Señor nos garantiza, hermanos, que vamos a compartir con Él siempre su victoria allá en el cielo. Y que nadie, hermanos, nos va a quitar esa victoria del cielo. Hermanos, mire cómo principia el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió oiga esa expresión, por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, van 2 por. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí hay una preposición, mire, una preposición por que se utiliza 4 veces. Sabe que la preposición es la palabra griega hiper, H-I-P-E-R. Y esa palabra griega, los conocedores del idioma dicen que hiper no hay palabra castellana que pueda traducirla. Y como no hay palabra castellana, tuvieron que usar la preposición por. Porque hiper involucra y significa que el Señor da más de lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, Él dice, Él muere en beneficio y Él muere en lugar. Hiper quiere decir esto, en beneficio y en lugar. Y como no hay una palabra castellana, pusieron la preposición por. Pero por, aquí esos 4 por que se mencionan, hablan de la palabra hiper, que significa en beneficio de y en lugar de. Cuando decimos que Cristo murió hiper nosotros, por nosotros, quiere decir que murió en lugar de nosotros y murió en beneficio de nosotros. Eso es lo que dice el pasaje y eso fue lo que Cristo hizo. Mire el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oiga, hermano, usted y yo éramos impíos, es decir, no píos, no santos, éramos faltos de santidad porque estábamos llenos de pecado.
El Señor dice que Él muere por impíos, por gente sin fuerza, por gente flaca, por gente impotente de poder salvarse por sus propios medios. Cuando usted y yo éramos la basura y la lacra, cuando usted éramos la gente que no merecía nada, Jesucristo viene a morir en lugar y en beneficio de usted y en beneficio de mí. Oh, hermanos, cuando éramos indignos, Cristo viene y muere por nosotros. Mire la comparación del versículo 7, por favor. Ciertamente, yo se los voy a traducir como yo creo que dice esto. Ciertamente, apenas habrá algún tonto que venga a morir por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno se atreviera, algún otro tonto, mucho más tonto, que se atreviera a morir por un bueno. Aquí el Señor nos está poniendo un ejemplo que pareciera ser muy remoto. De repente, dice, hay una persona justa que algún tonto se atreva a morir por ella. De repente aparece por ahí una persona muy buena, otro tonto se atreve a morir por ella. Es posible que aparezca un par de tontos que mueran por un justo y que mueran por un bueno. Y haciendo esa comparación de que de repente aparecen algunos tontos que mueran por un justo y un bueno, ahora viene a mostrarnos el amor ilógico de nuestro Dios en el versículo 8. Mas Dios, dice, todo lo contrario de lo que pasó aquí. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió hiper nosotros. Cristo murió por nosotros. Oiga, usted y yo no éramos justos. Usted y yo no éramos ni siquiera muy buenos para que un tonto muriera por nosotros. Cristo vino a morir por los que no estábamos mereciendo nada. Cristo vino a morir por los que estábamos indignos, los que estábamos fuera de santidad. Hermanos, el amor de Dios es algo que no se puede entender, hermanos. Porque tal vez una madre se atreve a morir por el hijo. Tal vez alguien puede hacer un sacrificio por alguna persona que es muy buena, que es justa. Pero hermanos, morir por impíos y gente que no merece nada, esa es la cosa más absurda que puede existir. Y el amor de nuestro Dios es absurdo, hermanos, porque muere por gente como usted y especialmente como yo, gente que no lo merecemos, y Cristo muere en lugar de nosotros y para beneficio de nosotros, dice la expresión de este pasaje. Hermanos, lo que nos está diciendo es que el amor de Cristo, oiga, nos considera siempre. Si usted lee detenidamente 6, 7 y 8, dice que siempre nos va a considerar el amor del Señor. No importa lo que seamos, siempre nos considera. Pero los versículos 9 al 11 dicen que el amor del Señor, oiga esto, el amor del Señor nos acompaña siempre. Oiga, no importa la situación en la que usted se encuentre, el amor del Señor le va a acompañar y le va a alcanzar. Eso quiere decir, oiga, mire el versículo 10. Siendo enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo le decía que este versículo es una de las joyas que debemos tener subrayadas y bien guardadas en nuestro corazón. Oiga, haga la comparación, ya nos dimos cuenta que el Señor con su amor que es ilógico, porque no entiendo el amor de Dios que muera por impíos, que muera por gente mala. Pero dice la palabra, si cuando usted no merecía nada, si cuando usted era enemigo de Dios por el pecado, porque todos los que están en pecado son enemigos de Dios, cuando usted era enemigo de Dios, el Señor nos reconcilió. Lleve esto, cuando usted era enemigo de Dios, Cristo hizo las paces con Dios y nos puso de amigos con Dios a nosotros. Y ahora, siendo amigos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Hay mucha gente que dice que perdemos la salvación. Y yo le digo, hermanos, qué increíble, solo con leer este versículo. Si cuando yo era enemigo de Dios, si cuando yo no valía nada, Cristo me salva y me pone en reconciliación con Dios, ahora que soy hijo de Dios, me va a mandar al infierno. Hermanos, si yo era impío y de ser impío me salva, ahora que estoy aquí voy a recibir mucho más, no mucho menos. Y esa es la garantía que la Biblia nos da,
de que usted y yo, hermanos, tenemos una relación permanente con el Señor, una relación de bendición consistente, porque nunca va a variar el Señor con nosotros. Es invariable la bendición de Dios para nosotros, y usted y yo tenemos que aprender a dar gracias, hermanos, porque ahora, siendo hijos de Dios, ¿qué nos espera? Lleve usted solamente el orden de la palabra y se va a dar cuenta si que usted no merecía nada y le regalan su salvación. Ahora que usted tiene la categoría de hijo, se la van a quitar. Hermanos, cuando hablamos a veces de hijos, cuando hablamos, por ejemplo, de que vemos en los periódicos a una madre que aparece ahí llorando porque su hijo, un impío, lo van a fusilar, y porque ese hombre merece que lo fusilen por todo lo que hizo, ahora está pidiendo a la madre que no, la madre se está muriendo. Oiga, ¿dejaría a ese hijo por ser un asesino? ¿Dejaría de ser hijo de esa señora? Y aunque la madre diga, ya no sos mi hijo, te desconozco como mi hijo, de todos modos es su hijo. Y hermanos, Dios no nos dice te desconozco. Dios nos sacó de la podredumbre del pecado y hoy nos pone en la categoría de hijos, y siendo hijos, hermanos, estamos seguros que nos espera mucho más estando en reconciliación con el Señor. Y hermano, lo que yo quiero decirle a usted, que el Señor nos está dando una garantía tremenda de salvación, porque la salvación nunca la merecimos, y si nunca la merecimos, ahora, hermanos, que estamos como hijos de Dios, tampoco la merecemos. Es mérito de Dios, pero si vivamos en gratitud a Él. Ahora, alguien me dice, porque este es uno de los problemas cuando se habla de la salvación que no se pierde, y esta es parte de nuestra doctrina fuerte de la iglesia. Creemos en una salvación que no se pierde. Pero alguien me dice, bueno, entonces puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Porque como yo puedo hacer lo que quiera, que de todo modo no pierdo la salvación, hago lo que quiera. Cuidado, usted no va a perder sus derechos de hijo nunca. Usted va a gozar siempre de su relación con el Señor. Solo una cosa, usted va a tener también derechos. Usted tiene derecho de disciplina. Y cuando usted no se porta bien y no vive en santidad como verdadero hijo, el papá le va a dar una paliza que usted no va a volver por otra. Y hermanos, ese es el problema de mucha gente, que creyéndose en libertad, de que como ellos son hijos de Dios pueden hacer lo que quieran, caen en libertinaje, y entonces viene la disciplina de Dios, hermanos, la disciplina de Dios que castiga en esta tierra, que golpea en esta tierra para que aprendamos, pero nunca vamos a perder nuestros derechos como hijos que tenemos, porque Cristo ya tiene un lugar preparado para mí allá en el cielo, y yo alabo al Señor por ello. El último versículo, el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Imagínese usted otra vez sin Cristo, allá en el pecado, usted era enemigo de Dios. Y ahora viene Cristo y muere por usted, Él paga el precio, y ahora usted está reconciliado con Dios. Y ahora que estamos reconciliados, hermanos, en lugar de perder algo, usted y yo estamos ganando cada día más, porque nuestra relación con Dios cada día es de más intimidad. Recuerdan que estudiamos el domingo pasado que decía la Biblia, por quien también tenemos entrada, versículo 2, y decíamos que esa palabra entrada significaba que teníamos categoría. Oiga, yo tengo categoría de entrar hasta donde está el Rey. Yo a través de mis oraciones y de mis quejas entro hasta la presencia de Cristo. Yo no necesito de intermediario. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tengo categoría, no por mis méritos, digo, siendo un perverso, por los méritos de Cristo. Hermanos, usted y yo salgamos esta mañana de aquí gozando de que somos reconciliados con Dios. Usted y yo gozando de esa bendición. El único reto que la palabra nos tiene, digo yo, y siento que bien fuerte, es que usted y yo debemos vivir alabando al Señor, porque todo lo hizo Él. Porque el sacrificio de Jesús es mi garantía. Él lo hizo todo, yo solamente tengo que creerlo, recibirlo y principiar a vivir en esa categoría. ¿Sabe? Hay mucha gente que no puede vivir en la categoría que le corresponde vivir. Por ejemplo, a veces nos ponemos a pensar en un rey, cuando sus hijos desde pequeñitos les enseñan a andar siempre rectecitos, a que tienen que estar parados, a que tienen que estar siempre de etiqueta en tantos lugares, y uno dice, ala, qué aburrido vivir así, está uno preso. El hijo de un presidente que no puede salir porque hay un montón de guardaespaldas cuidándolo, tienen que adaptarse a su nueva vida.
y nosotros a veces viviendo sueltos y viviendo libres sin que nadie nos cuide. Pero cuando uno cambia de categoría, tiene que adaptarse a esa categoría. Usted y yo estábamos en pecado antes, y ahora que hemos venido a tener la categoría de Cristo, tenemos que aprender a vivir en esa categoría, hermanos, porque si no vivimos en esa categoría, se nos va a ir corrigiendo, hasta que aprendamos a vivir en la categoría de hijos de Dios. Alguno de ustedes tal vez no está bien con el Señor. Alguno de ustedes, siendo hijo de Dios, es un indiferente al Señor y no está viviendo al nivel que a usted le corresponde vivir. Yo le pido esta mañana que usted le diga: Señor, ayúdame a vivir de una manera digna del puesto, del privilegio, de la altura en la que tú me has colocado. Siendo impíos, Cristo nos reconcilió y nos dio la categoría de hijos de Dios. Hermano, ¿no alaba a Dios por eso? ¿No le da gracias a usted al Señor, hermano? Porque Él lo hizo todo. Y Él está garantizándonos que si Él lo hizo todo, usted no pierde nada, usted siempre va a ganar. Alabe a Dios por eso. Y esta mañana quiero pedirle que oremos. Señor, escucha. En el nombre de Jesús te pido, perdónanos. ¿Cuántos de nosotros, Señor, no estamos viviendo como es digno? ¿Cuántos de nosotros, Señor, no estamos viviendo a la altura de la categoría que nos has dado? ¿Cuántos de nosotros, reyes y sacerdotes, porque esa es la dignidad que nos has dado, todavía estamos actuando como pordioseros del mundo? Oh Señor, perdónanos. Te pedimos que tú nos enseñes cada día más con tu palabra a vivir en la categoría que nos has dado, hijos de Dios. Gracias porque Jesús es mi garantía. Gracias porque tú me has reconciliado con Dios. Gracias porque ya no soy enemigo de Dios y no hay un dedo que me señale. Gracias porque mi pasado ha sido perdonado, porque mi presente es lleno de bendiciones y que mi futuro es un futuro lleno de esperanza. Gracias porque permites los problemas, pero para que yo crezca, no para hundirme. Gracias porque estás formando mi carácter cristiano a través de las enemistades, a través de las luchas, a través de enemigos gratuitos que se levantan. Gracias, Señor, porque tú me estás ayudando a crecer en mi esperanza de depositarme en esperar solamente en ti. Y gracias, Señor, porque siendo impío tú moriste en beneficio mío y en lugar mío, Señor. Y gracias porque ahora me diste la categoría de hijo. Y gracias, Señor, porque tú me vas a dar la fuerza del Espíritu para que pueda vivir digno de ese Señor. No permitas que venga la disciplina a mi vida por no vivir adecuadamente. Mira cuánto joven y cuánta señorita aquí, Señor. Tal vez algunos jugando contigo, tal vez algunos indiferentes a ti. Esta mañana yo te pido que el Espíritu Santo sea el que les hable, que el Espíritu Santo sea el que les quebrante. Y te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a elevarnos a la categoría tuya, no para llenarnos de orgullo, no para sentirnos superiores a los demás, sino a vivir la categoría de santos, de hijos de Dios, para que seamos luminares en el mundo. Bendice a tu iglesia, por favor, Señor. Y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.